Estaba hablando con Daniela Sbatella, quien es economista y docente y quien muy amablemente está del otro lado. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va acá? Elías, Sebastián y Rodrigo te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá andamos, todo bien, por suerte. Como Daniela, podemos. sí, como se puede a esta altura, que se viene por lo visto un viernes un poco crudo en todo Sí. sentido. Bueno, preguntarte cómo estás viendo económicamente al gobierno, qué balance podemos hacer un poco a trazo grueso, ¿no? Porque Sí. tenemos los primeros meses del año donde el gobierno hizo gala del superávit y por otro lado, la conferencia de Toto Caputo del viernes pasado que no tuvo una respuesta esperada en el mercado. ¿Cómo lo estuviste viendo? Sí, un análisis que cuando le pasa a un gobierno progresista, un gobierno popular, que el mercado se enoje, que los grupos concentrados hagan una disparada del dólar, en realidad uno se pone contento, porque en realidad uno está haciendo algo que no le está gustando al poder concentrado. Lo que llama la atención acá es que con 6 meses de gobierno, que está gobernando digamos, un economista que está a favor de estos grupos concentrados, que promueve el anarcocapitalismo, que esto está sucediendo, que están enojados. Por eso también lo relaciono con asunción de Sturzenegger para frenar un poco este descontento que hay y con la Ujú. interna del PRO. Todo tiene que ver con todo, es decir, está gobernando alguien que favorece a los grupos económicos y los grupos económicos están enojados con las políticas que están implementando. Evidentemente, algo no está cerrando, porque no es lo mismo la misma lectura que cuando uno hace con un gobierno que populista, progresista, de izquierda, de centro izquierda, etcétera. Acá estamos en un gobierno que es anarcocapitalista, donde hay un gran ajuste a los sectores vulnerables, al pueblo, a los jubilados, a los trabajadores, a la educación. Entonces no se entiende, eso es lo que nos está Ujú. pasando a nosotros, cómo el poder político no está conjugado con el poder económico. Eso es lo que no estamos entendiendo, me Claro, parece. hay como una falta de confianza de todo, de lo que se denomina el mercado, ¿no? El poder económico concentrado o Sí, los bancos en por, relación al gobierno, por y a lo que eso viene me parece, implementando. me parece que la lectura de Macri y esto que está pasando con el PRO no es casualidad. O sea, están preparando el camino para, digamos, para si esto no llega a cerrarle a los grupos concentrados y económicos, tener otra alternativa de derecha, un poco más moderada, Ujú. ¿no es cierto? Claro, Entonces, esto que está pasando con el PRO tampoco hay que hacer una lectura, la política y la economía van de la mano. claro. O sea, en ese sentido se podría leer que Macri juega a que el propio poder económico, mercado, estos sectores lo terminen pidiendo que tome el mando. Exactamente, exactamente. Siempre nosotros en la historia económica, o sea, en la historia, yo digo historia económica porque es la historia Ujú. que uno que como economista estudia, pero en realidad cuando uno analiza los puntos críticos, la hiperinflación de Alfonsín, que el gobierno se tiene que retirar antes, siempre son golpes económicos de los grupos concentrados que terminan haciendo voltear a un gobierno. Hay siempre atrás algo de eso. Y acá lo que está pasando es esto, la conferencia de Toto Caputo no era lo que esperaban los grupos concentrados, los grupos, digamos, el sector agroexportador, que no está ganando tanta plata como ellos están pensando que pueden ganar, está cayendo el precio de la soja en el mercado internacional, se mantienen las microdevaluaciones del 2%, ellos esperaban liberar el cepo, Ujú. que haga una devaluación. Todas las medidas que esperaban y estaban expectantes no ocurrieron. Y yo pienso que el resultado de esa conferencia de prensa es hoy, bueno, vamos a poner a Sturzenegger, que ya lo conocen, que tiene un respaldo de estos sectores también, ¿no? Claro. ¿Crees que se pueda venir una devaluación más brusca de la moneda? Sí, no creo más brusca la que tuvimos del 118%. Pienso que sí. Lo que pasa es que si llega a suceder eso, Ujú. la batalla, la conquista de este gobierno es haber bajado la inflación, y una devaluación va a traer
un aumento que ya sabemos que para el mes que viene ya están diciendo que va a volver a subir, va a estar de 5,2% la inflación, están hablando de que va a volver a subir, entonces eso rompería la confianza que varia parte de la población está haciendo el sacrificio para aguantar a Milei por esta bajada de la inflación. Entonces es como que sería contraproducente. No se va a poder sostener si se hace una devaluación, mantener baja la inflación. Claro, claro. Eso es contraproducente y le va a ganar, digamos, va a generar descontento. Hay mucha gente que está descontenta, pero está aguantando en función de la baja de que los precios se han mantenido, perdón, no han bajado, porque sigue, y voy a reiterar esto por las dudas, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de todos los precios de una economía, por las dudas, que siguen subiendo los precios, pero digamos, en menor variación porcentual que antes, porque los precios siguen subiendo, pero en menor medida. Ahí nos metíamos, Sebastián, hola Daniela, ¿cómo estás? Nos metíamos en inflación y dabas la definición de lo que es inflación, ¿no? Y hace muy poquitito tuvimos a Lemoine queriendo, claro, no sé qué bueno, algo que no sé, una definición, no sé. No, la verdad que la vuelvo a explicar porque cuando uno da clases y demás, cuando llega a la facultad, la mayoría de las personas se entiende perfectamente y te puede dar lo único bueno digamos, de haber vivido, de vivir en un país inflacionario es el concepto de inflación que la mayoría de los estudiantes te lo decían, lo decían aumento generalizado de todos los precios. Claro. Y resulta que ahora tenemos que volver a debatir un concepto que se da, que está en los manuales de todos, los progresistas, los neoliberales, o sea, es increíble. Esto que era algo ya sabido por el primer año de la facultad, bueno, ahora volvemos a rediscutir qué es la inflación, que no es el aumento sostenido de los precios. Entonces, por eso lo recalco, porque esto me parece que también nos pasa a nosotros, que hay como una discusión del vocabulario, ¿no? O sea, esto de discutir siempre los términos que promueve el neoliberalismo o la derecha, el problema es el déficit fiscal, el problema es la inflación, el problema son los pobres, que siempre nos quedamos con el vocabulario y la jerga del neoliberalismo y no ponemos en discusión por qué hay ricos, cuántos ricos son, cómo viven los ricos, o sea, siempre estamos discutiendo en función de lo que quiere, obviamente, la derecha y el neoliberalismo, y no estamos discutiendo los conceptos que le interesa al progresismo o a la izquierda. Ahora, Daniela, y en ese sentido, ¿no? Pues si nosotros estamos hablando, es un hecho, la inflación en los números está bajando. Ahora, si yo le tengo que explicar a un trabajador o una trabajadora de nuestro sindicato, porque me puede decir, bueno, la inflación está bajando, bueno, pero la inflación que puede estar bajando, uno no la siente en el cotidiano, en el día a día. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque teóricamente, si pasamos de una inflación de un 40 y pico a una de un dígito, por lógica el dinero me tendría que estar alcanzando para más. Obviamente es una situación que no ocurre. Digo, y para bajarlo bien al llano, para bajárselo al trabajador o a la trabajadora, ¿qué se le explica? Digo, ¿por qué ese fenómeno único no se puede tomar como un indicador positivo y hay que tener una mirada un poco más amplia de la economía para entender por qué venimos, la verdad, cada vez peor? Primero, a ver, siempre esto viéndolo desde lo cotidiano. Primero, que haya inflación no es impedimento o no fue impedimento para que países como la Argentina crezcan y mejoren su, por ejemplo, Producto Bruto Interno. Hemos crecido con una inflación elevada. La discusión, por eso digo que en vez de discutir si la inflación es buena, si la inflación es mala, la discusión es siempre la distribución del ingreso. Porque si a uno le aumentan los precios, pero le aumenta el salario, y eso genera que uno no pierda el poder adquisitivo, bueno, entonces no es un problema. El problema es cómo se redistribuye esa ganancia, ese crecimiento de la economía argentina entre la sociedad, entre los ricos, los pobres, la clase media, los trabajadores, los asalariados. Por eso digo que la discusión que está mal, que estamos encarando y que estamos utilizando el vocabulario neoclásico. El problema es el déficit, entonces hay que volver a rediscutir. Si a uno le aumentan los precios y los sindicatos consiguen aumentos y conquistas salariales acordes con esa inflación, bueno, estamos bien. Ahora, en la Argentina el problema es que la inflación siempre fue una puja de poder entre los sectores económicos. Y los monopolios y los grupos concentrados te aumentan el salario y automáticamente tienen la posibilidad de aumentar los precios porque son grupos concentrados. Claro. Entonces también es una espiral eso. O sea, no le echemos la culpa. La inflación es como, acá parecía en la Argentina que la inflación sí o sí es la mano invisible. Y acá la mano es más visible que nunca.
Acá hay grupos concentrados que representan empresas concentradas y monopólicas que tienen poder de imponer un precio en el mercado. Y el Estado justamente no regula, porque acá volvemos a Sturzenegger, que va a ser el Ministerio de Desregulación. Claro. Justamente lo que tiene que hacer el Estado es tratar de regular a las empresas, a los monopolios comerciales y los monopolios naturales, que la mayoría son los servicios públicos, ¿no? Que son la luz, el gas, etcétera, que son monopolios, se los llama monopolios naturales. Ese es un problema que tenemos. Cuando desviemos la discusión del común de la gente, el común de la sociedad, en que el problema es la pobreza, no solamente es la pobreza, sino también es la riqueza y la distribución del ingreso, creo que ahí vamos a estar encaminados. Mientras tanto, estamos preocupados por la emisión y por la inflación. Daniela, te pregunto, Rodrigo, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? Cuando vos decías recién lo de monopolios, ¿no? Cómo se maneja la economía, la concentración monopólica, que me hacías pensar el programa de Milei, en cuanto a la economía, de la desregulación, digamos, Sí. de la economía, pareciera que plantea un escenario de mercado donde hay un montón de competidores que van como a luchar entre sí para lograr los mejores precios, y eso redundaría en un beneficio para el ciudadano común, ¿no? Que podría elegir entre... Cuando en realidad esto que decís vos, ¿no? Como estamos en una economía monopólica, o sea que eso chocaría, te lo Exactamente. pregunto, lo pienso y te lo pregunto, ¿no? Digamos, como Sí, sí. choca, es contradictorio, sería. Por eso nos llama la atención esta bajada de pulgar a estas políticas que implementa Milei, que los grupos económicos están enojados con estas políticas que evidentemente esperaban más y no lo están recibiendo. Cuando hablamos de competencia perfecta, porque hay algo bueno que nos dejó la teoría neoclásica, que es que nos demostró con modelos económicos, modelos microeconómicos, que los monopolios tienen beneficios extraordinarios y el precio de mercado siempre es superior al precio de competencia perfecta. Estos economistas llegaron a esa conclusión y los demostraron con modelos económicos. Entonces, algo bueno dijeron, digo yo. Lo que dicen es que los mercados concentrados y monopólicos siempre tienen un precio por encima de la competencia perfecta. Y lo que tiene que hacer el Estado es regularlo. Hay una materia en la facultad que es regulación de los servicios públicos, que justamente enseña al economista cómo hay que regular los monopolios naturales, porque si no te imponen un precio más alto al del mercado y quedamos captados por los monopolios. Por eso es paradójico este ministerio de Sturzenegger, eso es lo que digo, es paradójico porque no fomenta la competencia perfecta, por el contrario, Claro. fomenta la concentración y monopolización o oligopolios en el mercado. Daniela, y en este sentido, digamos, que te escuchaba al principio cuando decías la política y la economía van de la mano, y decís, Sí. bueno, que hay determinados grupos que entienden que no es lo esperado lo que el gobierno está tomando como decisiones, ¿no? Económicas y demás. Y yo pensaba, digo, ¿cómo acaban de aprobar la ley bases, ¿no? Sí. Y bueno, el macrismo, digamos, el PRO, digamos, todos los, ¿cómo se llama? Dialoguistas, todo el bloque dialoguista acompañó las medidas que Milei, que el gobierno está tratando de imponer. Y por otro lado vos decías, bueno, de alguna manera Macri, como entendía yo, tratando de desentenderse o despegarse, como para referenciarse como un posible reemplazo o candidato Sí. a sustituir un modelo que se rompe, ¿no? ¿Cómo es esa síntesis? ¿Qué pensás, si tenés alguna idea? Digamos, quiero decir, ahora se va a firmar el 8 de julio el pacto de mayo del 9 de julio, ¿no? Toda una cosa muy rara. La vigilia. La vigilia, claro. Sí. Bueno, pero digo, ahí están acompañando gobernadores, está todo el sector dialoguista, digamos, que se me provoca una contradicción. Sí, porque, a ver, por más que está haciendo un ajuste brutal, que ha tenido superávit las cuentas, tenemos balanza comercial superavitaria, hay un problema que tiene la Argentina, que es el que nadie habla, que es la restricción externa, que es la falta de divisas. Entonces, ese problema, siempre digo, lo van a tener todos los gobiernos, y si Milei, por más que haga el ajuste y haga todo, no consigue
esas divisas no va a poder llevar a cabo una continuidad en el gobierno. Esa es la realidad, por eso creo que es importante para él el RIGI, que es como una especie de garantía para los dólares que él piensa conseguir. Bueno, te doy de garantía mis recursos naturales, pero tráeme los dólares. Es una especie digamos, que tiene como para poder hacer que ingresen las divisas, aunque obviamente las divisas no van a quedar, pero bueno, si no te preocupes que tengo vaca muerta, tengo el litio, un montón de cosas que yo te puedo garantizar que si vos me prestas plata, con el RIGI te lo puedes llevar las ganancias como vos quieras. Es fundamental esto, pero depende también no solamente de la economía, también digo que la política es importante, esto que Milei se está peleando con todo el mundo, por eso digo, analizamos la economía, pero la política también tiene este sostenimiento, llevarse bien con la gente. Bueno, creo que eso de Mauricio Macri lo hizo un poco mejor, ¿no? Fue más educado en algunas cosas que lo que es Milei, y eso tampoco le está gustando el poder económico de turno. Claro. Claro. Daniela... O sea, no solamente la economía, es la forma también, ¿no? Sí, sí, claro. Daniela, te agradecemos mucho la comunicación, como siempre, muy amable, y bueno, te seguiremos hablando y analizando bueno, el gobierno y esta parte en la cual, bueno, la que lo padecemos somos los trabajadores y no, por ahora no vemos la luz al final del túnel, ¿no? Haciendo una metáfora como ellos... Bueno, o es el tren que viene de frente, la luz al final del túnel. Sí. Bueno, un gusto y gracias por haberme convocado. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Daniela Sabatella, economista y docente universitaria, hablaba con nosotros a raíz de lo que se conoció hoy y un poco en términos generales, bueno, el panorama económico del gobierno, pero sobre todo haciendo foco en lo que hoy fue noticia y ya publicado en el boletín oficial, que es la asunción de Federico Sturzenegger como ministerio... con Federico Sturzenegger en el ministerio que se va a armar, que es de desregulación y transformación del Estado. 5 minutos faltan para las 5 de la tarde, nosotros continuamos hasta las 6 de la tarde con más La Unión.